Pues soy de una familia pequeña. Soy hijo único. Mi papá pintor, mi mamá costurera. Vengo de una familia humilde que van como al día. Entonces vivía en un vecindario que era hasta cierto punto peligroso. Yo comencé a boxear alrededor de los 14 años, al principio de los 14 años. Mi entrenador me animaba y me decía, tienes potencial, sigue viniendo, puedes hacer algo. Entonces eso me inyectó seguridad. Con mis palabras, a veces yo era muy tímido, a veces era muy callado, muy reservado. Pero con mis manos o cuando estaba en el box podía expresarme. Y era una forma de sacar cualquier cosa, era una forma de poder simplemente desahogarme. Hola, señora Vicky. ¿No nos podría decir Mi mamá, unas palabras para un su día, hijo? ella se sintió mal, le dolió la cabeza. Fue al hospital. De repente, ella se convulsionó de la nada. Después entró a urgencias y encontraron que tenía un coágulo en el cerebro. Entonces dijeron, le vamos a dar medicina y simplemente se le va a drenar. La pasaron a piso, salió de emergencias, parecía que todo iba bien. Y estando en piso, le dio un derrame cerebral. Eso dañó demasiado su cerebro. Perdió la conciencia, estuvo en coma, se detuvo su respiración, se detuvo su corazón y falleció. En ese momento yo reaccioné a la reacción de mi papá. Mi papá estaba moralmente muy destruido, moralmente muy triste. Y yo pensé, tengo que ser fuerte, porque mi papá está mal y porque los demás están mal. Entonces, mamá se fue, pero ahora hay que luchar por los que se quedan. Reprimí cómo me sentía, reprimí lo que estaba pensando en el momento y simplemente me hice duro. El box siempre me gustó desde el principio, pero cuando mi mamá falleció, se volvió todavía más fuerte. Cuando estaba enojado, cuando estaba triste, cuando estaba frustrado, el boxeo fue algo en lo que yo podía simplemente gastar mis energías. Que era una forma de poder salir de la realidad de que había fallecido mi mamá. En ese momento, yo estaba buscándole sentido a la vida. Estaba intentando buscar en libros de ciencia, de biología, principios de la vida. Incluso en política quería saber qué era lo que sucedía. Buscaba, estaba hambriento de una respuesta para poder saber, para poder encontrarle un sentido. Si vamos a morir, ¿para qué estamos aquí? Cuando estaba boxeando, eso era algo que siempre tenía en la parte trasera de mi cabeza. Era una pregunta que nunca se fue. En la preparatoria tenía un amigo. Y una vez hablando con él, hablábamos de fantasmas o de cosas como sobrenaturales que le han pasado, que han pasado a las personas. Tiempo después, este amigo llegó y me dio un libro y me dijo, léelo. Y léelo hasta el final y después me dices qué piensas. Entonces comencé a leer este libro y este libro hablaba de muchas cosas. Hablaba que el reino de Dios, que el ambiente espiritual, que hablaba de muchas cosas. En una de estas páginas venía una oración que hablaba acerca de Dios y de cómo podías, si querías tener una relación personal con Él, debías reconocer a Jesús como tu Señor. Y que en Él la muerte no es el final. La muerte, de hecho, es el principio de algo más grande
de algo eterno si estás en Cristo. Porque Él murió y después resucitó. Tenemos la oportunidad de una vida eterna. Es algo que me cambió, me impactó. Entonces estaba solo en mi cuarto, me puse de rodillas, oré esta oración que venía en el libro en voz alta. Y mientras lo hacía y cuando terminé, lloré como bebé. Por fin en ese momento pude expresarme. Algo que no había hecho en años. En ese entonces mi vida giraba en torno al boxeo. Todo lo que hacía lo hacía en torno al boxeo. Hice un récord de 44 peleas. Hice 40 peleas, 40 ganadas, 4 perdidas, 16 knockouts. Y participé en varias olimpiadas estatales, participé en varias olimpiadas regionales. Y de hecho tuve la oportunidad de ir incluso al Centro Nacional de Alto Rendimiento, al CENAR, donde ya estaba buscando un lugar para poder representar a México, a la selección nacional en boxeo olímpico. Estaba en la cima de lo que podría como haber llegado como boxeador, a punto de estar en una final, en un torneo muy importante, Guantes de Oro. Es un torneo muy famoso aquí en la Ciudad de México. Y justo en ese momento fue cuando yo decidí que no quería continuar. Entonces simplemente no me presenté. Creo que en ese entonces yo no sabía explicarles bien por qué es que yo dejé de boxear cuando estaba en la cima o en lo más alto de mi carrera. Pero ahora creo que lo entiendo. Era como el que yo boxeara me daba esa identidad de que yo era alguien. El boxeo, una vez que yo conocí a Jesús, perdí peso. Tenía algo muy precioso para mí, pero encontré algo más precioso. Y fue Jesús. El primer año, después de haber escuchado el Evangelio, fue complicado, porque no tenía alguien con quien caminar. Caí. Y después me alejé de Dios. Pero tuve una oportunidad de poder ir a una comunidad en donde pude estar rodeado de más personas que también deseaban conocer más a Dios y rodeado de personas que tienen una relación más madura con Él. Era algo que te daba mucha vida y mucho aliento para continuar. Cuando estaba caminando solo, no tenía a alguien, me desvié eventualmente. Experimenté lo que fue el luchar solo y no quiero que los demás lo hagan. Entonces ahora yo quiero ser esa persona que no tuve en esa temporada para otros que van comenzando o para otros que no tienen a alguien con quien caminar. Si bien antes lo hacía por buscar un significado, ahora lo sigo haciendo, pero lo hago por un propósito más grande. El camino es Jesús. Y en Jesús hay vida. Y esa vida es abundante.